Comenzamos la sesión 26ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia, iniciando el capítulo del siglo XVII al Vaticano I. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Después de haber estudiado un poco la evolución del dogma, las intervenciones magisteriales sobre el tema de la Iglesia en la Edad Media y en Trento, vamos a avanzar al capítulo siguiente, el 8º del manual, que trata del magisterio, de las intervenciones desde el siglo XVII al Vaticano I. Lo tenéis aquí en el libro, desde la página 281. Aquí el centro de este capítulo va a ser el Concilio Vaticano I, que fue la gran asamblea conciliar y el gran documento del magisterio. Veremos lo que nos dice la Constitución Pastor Eternus sobre el tema del sucesor de Pedro. Pero antes hay que recordar que en el siglo XVII y XVIII hay toda una serie de intervenciones magisteriales que nos explican algo sobre la Iglesia. Por ejemplo, en las condenas al jansenismo y al quietismo aparecen algunos temas relacionados con la Iglesia. Luego esto, todavía más ante los problemas del galicanismo y el josefinismo, y un poco la condena del sínodo de Pistoia, que ahí, por así decir, se dio la convergencia de toda una serie de corrientes con problemas eclesiológicos. Desde el siglo XIX, lo que más, va a haber muchas intervenciones en torno a las consecuencias de la Revolución Francesa, la descristianización, todo lo que hubo que hablar sobre las relaciones entre la Iglesia y los nuevos estados para mantener la libertad de la Iglesia ante los ataques de un estado que se denominaba liberal. Liberal, evidentemente entendido de un cierto modo, ya lo veremos. Y recordaremos toda una serie de principios que, como siempre en cualquiera de estas determinaciones, hay cosas de un valor permanente y otras cosas que responden al modo de expresión de la época, como ya tendremos ocasión de tratar. De todos modos, lo central es el Concilio Vaticano I en la Constitución Pastor Eternus, dedicada a la misión del sucesor de Pedro y a su magisterio infalible, establecido con una enorme precisión. Luego, por otra parte, al final, tanto León XIII como San Pío X tuvieron que reiterar algunas enseñanzas sobre la Iglesia, tanto respecto a la Iglesia en sí misma como en relación con la sociedad. Aquí tenéis, por tanto, el esquema, que creo que es bastante sencillo. Primero, los siglos XVII y XVIII, la cuestión de la condena al sínodo de Pistoia, donde convergen toda una serie de errores previos, el magisterio previo al Concilio Vaticano I y el centro, que es la Constitución Pastor Eternus, tanto en sí misma como en algunos documentos posteriores que sirvieron para iluminarla y para no entenderla mal, porque ya tendremos ocasión de ver que igual que se ha hablado de un espíritu del Vaticano II distinto de la letra del Vaticano II, eso sucedió antes con el Vaticano I. Hubo un espíritu del Vaticano I distinto de los textos del Vaticano I. Ya tendremos ocasión de verlo. Y por último, algunas enseñanzas de los pontificados de León XIII y de San Pío X. Aquí, como ha sucedido en otros temas, también hay una gran cantidad de páginas porque he puesto bastantes textos íntegros para que los podáis leer tranquilamente, pero no podemos, ir comentando cada uno de ellos porque sería larguísimo. Ese tema son prácticamente 40 páginas, pero ya veréis que el contenido es relativamente sencillo. Bien, respecto a los errores, primer apartado, los errores condenados en el siglo XVII y XVIII y lo que nos dicen acerca de la Iglesia. En las condenas al jansenismo hay alguna cosa que sí que tiene que ver con la eclesiología, como vamos a ver. Sabéis que el jansenismo fue un movimiento en torno a este libro de Cornelio Jansenio, Augustinus, publicado póstumo, o sea que en ese sentido Jansenio no fue jansenista, y quería resolver desde la letra agustiniana problemas de libertad y gracia que habían llenado el final del siglo XVII, XVI y comienzo del XVII. Lo que pasa es que lo plantearon de tal modo que no quedaba clara la libertad humana, no quedaba clara la voluntad salvífica universal y parecía que todo lo que no procedía inmediatamente de la gracia era pecado, dio lugar a un cierto rigorismo moral.
Hay que tener presente, no obstante, que el jansenismo también nace como una respuesta a la posición más extrema de los jesuitas, tanto respecto a cuestiones de gracia como a cuestiones de moral. Pero diríamos que al no ser una respuesta desde el tomismo, como se dio, por ejemplo, en otros lugares, como en España, querer responder directamente desde la letra de San Agustín, aquello podía llevar a algún problema. Pero no entramos ahora en el jansenismo, sino, digamos, no entramos ahora en el jansenismo desde el punto de vista de la gracia, sino alguna cuestión que tenía que ver con la eclesiología. Y fijaos que una de las cosas que se condenó de la obra de Jansenio era esta afirmación: es semipelagiano decir que Cristo murió, derramó su sangre absolutamente por todos los hombres. Censura falsa, temeraria y escandalosa, y entendida en el sentido de que Cristo solo murió por la salvación de los predestinados, es impía, blasfema, mentirosa, elimina la piedad divina y herética. Aquí los jansenistas venían a decir que como toda la gracia era directamente eficaz, si alguien no se ha salvado es porque no ha recibido la gracia de Cristo, con lo cual Cristo solo ha muerto por los que realmente se salvan, sin tener presente pues, que hay otras gracias, las gracias suficientes, que sí llegan a todos. Con lo cual, como veis, lo que tiene que ver con la eclesiología es que limitaba la voluntad salvífica universal. No quedaba claro que Dios quisiera la salvación de todos. Por supuesto que el tema es muy complejo, que hay que precisar mucho los sentidos, pero tal como lo planteaban los jansenistas, ese punto no quedaba claro y sobre todo, nos va a salir más adelante, no se veía cómo podía llegar algún tipo de influjo de Cristo a aquellos a los que no había llegado el bautismo o la evangelización. Y esto, para el tema de la salvación, de los que no han conocido todavía la Iglesia, pues tenía toda una serie de dificultades, pero eso nos saldrá más adelante. Otro punto en el movimiento jansenista fue este autor, Martín de Barcos, que en la medida en que, digamos, estaban viendo los jansenistas que el magisterio se ponía en contra de ellos, sacó esta tesis un poco extraña de que San Pedro y San Pablo eran la doble cabeza de la Iglesia, con lo cual parece que, diríamos, la preeminencia de la Iglesia de Roma dependía de que allí hubieran estado los dos apóstoles, no de una sucesión petrina. Por eso Inocencio XI la tuvo que condenar como herética. Claro, fijaos que el problema era más serio de lo que parecía, porque si resulta que el primado romano es porque hayan estado dos apóstoles, pues en otras iglesias donde haya habido apóstoles, pues también tendrán cierto primado, o un grupo de obispos, o los obispos como un grupo, como un conjunto. O sea que esto no dejaba, digamos, no mostraba con claridad que el papel de la sede de Roma venía porque había una sucesión del apóstol San Pedro. Hubo una serie de condenas jansenistas a finales del 17 bajo Alejandro VII y diríamos aquí por sus teorías de la gracia tenían, diríamos, consecuencias para el tema de la distribución de la gracia o si podía llegar la gracia a aquellos que no habían conocido a Cristo. Recordad esto, los que habéis hecho el curso de antropología ya lo comentaba ahí y también lo tratamos al hablar de San Agustín. San Agustín pensaba que después de Cristo, de la venida, de la muerte y resurrección de Cristo, hacía falta creer explícitamente en él y recibir el bautismo, porque en la época de San Agustín él pensaba que la evangelización había llegado a todos. De manera que si no se convertían era porque no querían responder a la evangelización. Por supuesto que esto estaba dentro de la perspectiva agustiniana, del misterio de que Dios permite el mal, aunque no lo quiere, pero diríamos se entiende mejor esa restricción agustiniana porque él pensaba que la evangelización había llegado ya a la mayoría de las personas. En el siglo XVII estaba claro que no, el descubrimiento de América había dejado claro que no, con lo cual no se podía limitar simplemente la recepción de la gracia a la recepción de la evangelización, porque había personas a las que nunca había llegado la evangelización, que había que decir respecto a ellas. O sea, ese es, digamos, un poco el problema que había de fondo y por esto hubo estas condenas. Dice, Cristo se dio como oblación a Dios por nosotros, no solo por los elegidos, sino por todos y solo los fieles. Claro, la pregunta es, ¿y aquellos que no han podido recibir la fe, qué pasa? ¿No tienen nada que ver con Cristo o esto ya directamente? Los paganos, judíos, herejes y personas de este tipo no reciben, aquí faltaría un no reciben absolutamente ningún influjo de Jesucristo y de ahí puedes inferir rectamente que en ellos su voluntad está desnuda e inerme sin gracia suficiente. O sea, para ellos ni siquiera les llegaba gracia suficiente. Os recuerdo que la distinción
básica entre gracia suficiente y gracia eficaz. La gracia eficaz es la que consigue su efecto, de manera que al final pues, la persona responda a Dios. La gracia suficiente da la posibilidad de responder, pero la voluntad de la persona no ha consentido a esa gracia y por tanto la acción de Dios no ha hecho que pase de gracia suficiente a eficaz. Bien, es una cosa bastante compleja. En el manual de antropología, el que quiera verlo, ahí lo explico con un poco más de detalle, pero es que para estos ni siquiera estas personas habían recibido la gracia suficiente, lo cual, digamos, liaba mucho más la cuestión de que hubiera una voluntad salvífica universal de Dios. Bien, también, bueno, fijaos, en la medida que los papas les estaban corrigiendo, se hicieron conciliaristas. Dijeron que, bueno, siempre se podría apelar al concilio sobre el papa y también tenían la manía de que el sacramento de la penitencia había que cambiar el orden. O sea, primero había que hacer así una penitencia muy fuerte, como decían que se había hecho en la antigüedad, y luego se recibiría la absolución. El orden, diríamos, que ya desde la tempranísima Edad Media se empleaba había la confesión de los pecados, había el arrepentimiento y después se ejercitaban algunas obras de penitencia. Ellos habían idealizado un poco la situación del cristianismo primitivo, alguna, digamos, parte, digamos, una praxis de la época patrística, donde había que entrar en el grupo de los penitentes un poco para mostrar el arrepentimiento y luego el obispo absolvía a esos penitentes, como si la penitencia, digamos, las obras penitenciales tuvieran que ser previas a la recepción de la absolución. Pero claro, la cosa era un poco absurda, porque ¿cómo vas a hacer una obra que valga ante Dios antes de haber recibido la gracia del sacramento? Por eso tenía más sentido recibir primero el perdón y luego reparar ese mal que se ha hecho. Sobre esto, diríamos, el sacramento de la penitencia se administró en la Iglesia, diríamos, de maneras muy variadas. Estaba claro que la Iglesia tenía poder para perdonar los pecados después del bautismo. Ahora, ¿cuántas veces había que realizar esto? ¿Con qué frecuencia? ¿Si había que confesar directamente los pecados al obispo o él podía delegar a otro sacerdote? De esto fueron variando bastante las cosas y los jansenistas eran partidarios de la posición más rigorista de la antigüedad. Obviamente también en esto, diríamos, se entiende un poco esta insistencia en el rigorismo porque había muchos confesores en la época, especialmente jesuitas, que tenían una manga anchísima, con lo cual absolvían ahí a cualquier pecador sin que hubiera mucho arrepentimiento o aunque no tuviera propósito de enmienda o con un propósito de enmienda que no estaba muy claro. O sea que, diríamos, un poco para responder a casos de laxismo se pasaron al otro extremo. Pero en cualquier caso era como una cierta idealización de una época de la Iglesia que eso estaba un poco fuera de lugar. Bien, y luego también eso, decían que con que una doctrina esté apoyada en San Agustín, ya con eso no hace falta mirar al magisterio ni nada, lo cual era evidentemente una cosa absurda. Posteriormente, en otro grupo de condenas, la condena de la bula Unigenitus a Quesnel, vuelven a salir cosas que se habían dicho antes. De nuevo, decir que la Iglesia solo la componen los elegidos y los justos de todos los siglos, como si una persona, por ejemplo, pensad una persona que no es justa porque mantiene la fe pero está en pecado, parecería que no está en la Iglesia. Es cierto que esta obra de Quesnel, que se condenó, que tenía muchas cosas de tipo jansenista, era una cosa más bien como un comentario así bíblico, en plan una homilía, con lo cual no era muy preciso, pero ciertamente esto que decía aquí no era verdad. La Iglesia no la componen solo los elegidos y los justos de todos los siglos, puede que alguien que ha recibido los sacramentos, aunque en ese momento no esté en gracia de Dios, también forma parte de la Iglesia. Esto lo veremos con detalle cuando hablemos desde el punto de vista especulativo de la catolicidad y la pertenencia a la Iglesia. Luego, quien no lleva una vida digna de hijo de Dios y miembro de Cristo, deja interiormente de tener a Dios por Padre y a Cristo por cabeza. De nuevo, aquí había que matizar, porque Cristo es cabeza de la Iglesia y también es cabeza de aquellos que en ese momento mantienen solo la fe. De hecho, es muy interesante. Santo Tomás dice que Cristo es cabeza de todos los hombres, de algunos en acto, porque tienen los dones sobrenaturales, y de otros en potencia. Mientras viven en este mundo siempre se pueden convertir. Con lo cual, todo esto había que matizarlo, porque, repito, además, una persona que mantenga la fe y la esperanza, pero haya perdido la caridad, sigue teniendo en cierto modo a Cristo por cabeza, de una manera menos clara que aquel que vive en gracia de Dios, pero tampoco se puede excluir completamente.
Y vuelve a decir luego, o sea, otra cosa parecida. Uno queda separado del pueblo elegido, cuya figura era el pueblo judío y cuya cabeza es Jesucristo, tanto al no vivir según el Evangelio como al no creer en el Evangelio. Son cosas distintas, es decir, si uno rechaza la fe, obviamente sale de la iglesia. Ahora, si uno cree el Evangelio, pero por debilidad o por lo que sea, no está viviendo conforme al Evangelio, no se puede decir sin más que ya no tenga ninguna relación con la iglesia. O sea que, como veis, aquí había tesis más bien de tipo rigoristas y que no hablaban con precisión de qué quiere decir pertenecer a la iglesia. Otro problema de la época fue el quietismo. Este era más bien errores en materia de espiritualidad, según los cuales el hombre era completamente pasivo en relación con Dios, porque cualquier tipo de movimiento, de iniciativa personal, impediría la perfección. Ni siquiera las tentaciones tenían que ser combatidas. Esto, produjo un brote de subjetivismo que iba en detrimento de la noción de iglesia. Además es muy interesante ver cómo el quietismo se contrapuso a la gran mística española del XVI, que era una mística completamente eclesial. Ahí no tenéis más que ver a Santa Teresa de Jesús. En cualquier caso, aunque ya digo que esto eran problemas de tipo espiritual o de tipo místico, sí tenía repercusiones en la eclesiología, porque algunos o algunas, con la excusa de que tenían no sé qué altos dones de contemplación, pues pensaban que ya estaban dispensados de las labores más bajas del convento, de tener que lavar, fregar o tener que obedecer a los superiores, porque ellos ya estaban en un nivel de hombres o de mujeres puramente espirituales. Claro, frente a esto, la Iglesia recordó lo siguiente. Dice también hay que enseñar y cumplir respecto a los clérigos seculares y regulares, al igual que las monjas, que con el pretexto de la contemplación no se consideren exentos de las obligaciones eclesiásticas, de los votos regulares, disposiciones y reglas, pues del cumplimiento de todo esto no puede considerarse nadie eximido por haber llegado a un perfecto grado de oración. O sea, como veis aquí se advierte la diferencia completamente respecto a Santa Teresa. Ella sí que sabía lo que eran los altos grados de oración, pero por ello no se pensaba dispensada pues, ni de sus obligaciones, ni de la autoridad de la Iglesia, ni nada de ese estilo. Bien, eso respecto al quietismo. O sea, jansenismo y quietismo, como veis, lo que nos dicen de eclesiología las condenas a estos movimientos eran más indirecto. Lo que vamos a ver ahora sí que ya es mucho más directo, porque fue tanto el galicanismo como el josefinismo. El galicanismo, básicamente, aquí os presento un poco la historia, era toda esta tendencia que había por parte de los monarcas franceses de intervenir en la Iglesia de Francia y de querer controlar la iglesia en Francia. Y no solo pues porque el Papa les hubiera dado algunos privilegios o algo parecido, que digamos eso se resumía en lo que se denominaban las libertades galicanas, o sea, más que libertades respecto al rey, o sea, que podía hacer lo que le daba la gana con la Iglesia de Francia, porque respecto a la Iglesia era más bien esclavitud. Lo que pasa es que como la mayor parte de los obispos eran de la nobleza, pues diríamos estaban bastante cómodos con esa situación. Para justificar todo esto, diríamos a estas tendencias galicanas, sobre todo a las más radicales, se venía a decir que el Papa pues era como cierto representante, que era una cabeza ministerial o accidental, un poco como el procurador de una comunidad de vecinos, lo que habíamos visto ya del conciliarismo, pero no era la cabeza esencial de la Iglesia, y también tendían a considerar a los párrocos o a los sacerdotes en general como si fueran por un derecho divino sucesores de los 72 discípulos y con derecho a participar en el concilio. Todo esto era una cantidad de cosas extrañísimas. El caso es que todas estas corrientes confluyeron en la redacción de los artículos galicanos. El que lo redactó fue el obispo Bossuet, uno de los obispos áulicos que había en Versalles. Fijaos que alguna vez esto tiene mucha gracia. Luis XIV quiso saber en Versalles, consultar una cosa a los obispos y llamaron a ver cuántos obispos había allí. Creo que había 10 o 12 sin que nadie les hubiera invitado. O sea, simplemente estaban allí un poco para, digamos, alternar con la alta nobleza de la cual ellos eran también miembros. O sea que, como veis, era un episcopado muy, muy volcado en, digamos, en el régimen de la época. El caso es que en este contexto se entiende
que en algunas asambleas del clero, la asamblea del clero era no como la conferencia episcopal ahora, porque estaban obispos, había también representantes pues de otras, digamos, de algunas diócesis, o sea, de cabildos o de otras organizaciones eclesiásticas para cuestiones que tenían que ver con, sobre todo, cuestiones de tipo presupuestario, para sacar también algunas leyes que eran comunes. El caso es que en las asambleas del clero del 1681 y del 82 se redactaron unos artículos galicanos donde se venía a decir, lo vamos a leer ahora, que el Estado, bueno, la monarquía francesa era completamente independiente de la Iglesia, pero la Iglesia sí que tenía que depender de ellos. Daban un lugar importante al Papa, pero para que lo que dijera el Papa fuera válido hacía falta el consentimiento de los obispos. Y, el rey quería dar tanta importancia a esto que se obligaba a los maestros de teología a jurar estos artículos galicanos que vamos a ver inmediatamente. Hubo muchas tensiones porque otros se opusieron, en fin, fue una cosa muy, muy compleja y al final Inocencio XI rechazó estos artículos galicanos y de nuevo Alejandro VIII. El resumen es el siguiente, lo tenéis aquí. El primer artículo galicano decía que los soberanos temporales están libres de cualquier potestad eclesiástica, tanto directa como indirecta, incluyendo la exención del juramento de fidelidad. O sea, que de ningún modo los clérigos podían eximir del juramento de fidelidad respecto a los gobernantes. Claro, evidentemente esto era una tiranía, porque si el gobernante está haciendo algo contra el Evangelio, el clérigo tiene que decir que, en eso no hay que obedecer de ningún modo al rey. Ese era un poco el tema de la potestad indirecta. No es que al rey lo nombren los obispos o el papa, pero si el rey hace algo en contra del Evangelio, obviamente ahí no hay ninguna obligación de obedecerle. El segundo y el tercero se referían a toda una serie de usos y costumbres de la Iglesia galicana, básicamente las posibilidades del rey de intervenir, nombrar obispos, cosas de estas, quedarse con algunas rentas, que habían sido sancionados en el Concilio de Constanza, con lo cual se limitaba la potestad de la Santa Sede y había alusiones al conciliarismo. Porque claro, la cosa era muy sencilla. Si tú limitas la jurisdicción del Papa, pues al final no puede intervenir para corregir esta situación de la Iglesia galicana, con lo cual se apoyaban mucho en eso que había dicho el Concilio de Constanza, en alguna de sus fases conciliaristas, como habíamos visto. Y el cuarto señala que al Papa le corresponde la parte principal en las cuestiones de fe, pero su juicio no es irreformable si no se le añade el consentimiento de la Iglesia. Esto es muy importante porque, evidentemente esto fue condenado, pero esta formulación, que el juicio no es irreformable si no se le añade el consentimiento de la Iglesia, esto fue luego condenado con toda solemnidad en el Vaticano I. Por eso, cuando en el Vaticano I veáis estas expresiones, que su juicio no es irreformable si no se añade el consentimiento de la Iglesia, se entiende, para decir lo contrario, era porque estaba haciendo referencia a los artículos galicanos, o cuando dice que al Papa le corresponde lo principal de la jurisdicción, las potiores partes, la parte principal, pero no toda la jurisdicción. Esto de nuevo nos saldrá en el Vaticano I y tiene su origen en los artículos galicanos. Aquí aparece, ya os digo, el primero sobre todo es para querer garantizar que no habría ninguna interferencia del clero o de los obispos o del Papa respecto al poder secular, ni siquiera cuando tuvieran que ser corregidos, cosa que evidentemente era inaceptable. Aquí recuerda el segundo lo de que sí está muy bien la sede apostólica, pero que la Iglesia en Francia tiene toda una serie de libertades o de costumbres o lo que sea, y eso no lo puede tocar nada. Y es gracioso porque es que incluso dice que el uso de la potestad apostólica del Papa debe moderarse por cánones dictados por el Espíritu de Dios y consagrados por la reverencia de todo el mundo. O sea, quiero decir que las costumbres estas de poder intervenir el rey en la Iglesia procedían del Espíritu de Dios, nada menos. O sea, ya sabéis que cuando alguien quiere, digamos, algún capricho, divinizarlo, dice que eso procede del Espíritu Santo, no procede de los pájaros de su cabeza, pero siempre se quiere atribuir al Espíritu Santo. Y ya por último lo del artículo cuarto, que os comentaba, fijaos. También en las cuestiones de fe pertenece la parte principal, en latín es potiores partes, al sumo pontífice y sus decretos alcanzan a todas y cada una de las iglesias. Sin embargo,
que sea irreformable su juicio, o sea, sin que sea irreformable su juicio, a no ser que se le añada el consentimiento de la Iglesia. Como veis, de esta manera estaba sometiendo la autoridad del Papa como último tribunal de apelación al juicio de toda la Iglesia. De toda la Iglesia quiere decir de los obispos que había nombrado el rey. O sea que, como veis, era un poco limitar la posibilidad de intervención del sucesor de Pedro para poder tener esa libertad en la Iglesia de Francia y que siguiera sometida al rey. Digamos, esto fue el galicanismo. En Alemania hubo algo parecido, solo que ahí fue el febronianismo porque dependía de toda una línea de juristas protestantes, uno de los cuales firmaba como Febronio, que consideraba a la Iglesia pues simplemente como una sociedad de iguales, como un collegium en el que no habría ni potestad coactiva ni imperium, ni mando, sino solo amor y enseñanza, un poco una Iglesia puramente interior. Y la potestad, como mucho, si la tenía el Papa era porque se la habían dejado, o sea, un poco como el representante de la comunidad. Este tal Febronio era el nombre con el que firmaba Juan Nicolás de Hohenheim y desarrolló pues, todo este tipo de explicaciones. El poder de las llaves o la jurisdicción pertenece a la Iglesia principaliter y radicaliter, y el Papa y los ministros lo tienen pues así como delegado, como digamos una cierta concesión. Admitía así una cierta jurisdicción en la Iglesia visible, porque si no sería completamente protestante, pero ahí todos los obispos eran iguales respecto a la jurisdicción, y el Papa pues solo podía coordinar un poco. Y, por supuesto, los obispos y príncipes tenían que dar el placet a las definiciones papales. Pensad además que lo que liaba todavía más la cosa era que se mantenían todavía los príncipes arzobispos. Esto que venía de la Edad Media, había algunos príncipes como Maguncia, Treveris, Colonia, Salzburgo, que eran al mismo tiempo de obispos o arzobispos, eran los príncipes. Salzburgo, además, en este congreso de Ems, cuando se reunieron, estuvo el famoso Colloredo, aquel que era el patrono de Mozart, que estaban a matar continuamente. Pues eran estos arzobispos que al mismo tiempo eran príncipes, lo cual hacía que tuvieran así, digamos, no tenían problemas de autoestima a la hora de hablar con el Papa. Pío VI rechazó todo esto porque era una cosa completamente absurda. De hecho, cuando con la ocasión del viaje de Pío VI a Roma, de Pío VI a Viena, para negociar con el emperador José II una serie de cosas, un tal Eibel, un autor enormemente secundario, pues formuló un poco todas esas ideas que os he dicho antes y fue condenado. O sea, aquí recuerda eso, este autor había dicho que todos los obispos tenían la misma potestad, que no, o sea, que el Papa no era la cabeza de la Iglesia, o sea, la cabeza de la Iglesia, sino simplemente tenía que coordinar un poco, pero no había auténtica jurisdicción. Todo esto es lo que fue condenado, lo podéis leer en este decreto, pero ya digo, es básicamente de lo que he hablado antes. Y el josefinismo, que viene por el nombre de José II, a quien su primo, el rey de Prusia, la llamaba con cierta guasa el rey sacristán, el josefinismo era pretender someter completamente a la Iglesia a los soberanos ilustrados, metiéndose hasta en la cantidad de minucias. Por eso se le llamaba el rey sacristán, determinar, pues no sé, el tipo de toques de campana que había que dar, o sea, cosas ya hasta de lo más ridículo, ahí se metía el mismo rey. Era un poco llevar el despotismo ilustrado hasta el extremo en todas estas cosas. Y lo que pasa es que también con frecuencia, y esto no lo olvidemos, algunos clérigos se prestaban a ello. Por ejemplo, una cosa muy notable es que el rey de Nápoles, que estaba un poco, digamos, en esta misma línea de josefinismo, de galicanismo, encargó al obispo de Motola que hiciera de juez en una determinada causa de nulidad. O sea, que prácticamente como si el obispo actuara como un juez civil, porque era una autoridad que no le venía del Papa o de la Iglesia, sino que le venía del rey de Nápoles, lo cual era toda una cosa completamente absurda. Y Pío VI tuvo que recordar que los jueces laicos y los soberanos no tenían derecho a intervenir en una causa de nulidad matrimonial, porque eso era un asunto propiamente eclesiástico. O sea que, como veis, este era un poco el entorno, el ambiente. Deseo de los soberanos, sobre todo ya en la época del despotismo ilustrado, de intervenir en la Iglesia. Que atención
Algunas de las intervenciones eran sensatas, es lo que vamos a ver ahora en el segundo apartado, el sínodo de Pistoia. Aquí el que hizo el sínodo de Pistoia, el gran duque Leopoldo, hermano de José II, y luego llegó a ser emperador del Sacro Imperio cuando murió José II, había querido hacer un gran sínodo en la Toscana para reformar abusos que había en las diócesis. O sea, realmente había cosas pues, que no eran correctas en cuanto a la administración de la diócesis. Ahora, pretender que eso lo tenía que hacer el príncipe por sus narices, pues esto evidentemente era lo inaceptable. Aquí el inspirador fue Pedro Tamburini y estuvo apoyado por algunos obispos como Escipión Ricci. Tiene gracia porque este era primo del último superior de los jesuitas cuando Clemente XIV disolvió la compañía. Se ve que en esa familia había para todo. El caso es que, junto con la corrección de abusos que realmente se daban, se cayó en múltiples errores eclesiológicos. Es curioso además, porque aquí os lo pongo, nuestro cardenal Lorenzana, examinando las obras de Tamburini y de todo aquello que se estaba haciendo, la Inquisición española condenó todo aquello antes de que llegara la bula de Pío VI, autor en fidei, en el 1794. Fijaos además la fecha. Ha sido ya después de la Revolución Francesa, o sea que Pío VI lo condenó después, porque todo este contexto de josefinismo, de galicanismo, de febronianismo, es muy típico del despotismo ilustrado. Cuando vino la Revolución Francesa, Napoleón acabó con todas estas cosas, acabó con los príncipes arzobispos, aquí se puede decir aquello de que muerto el perro se acabó la rabia. O sea, cuando cambió completamente la situación, los problemas pasaron a ser otros. De todos modos, las condenas al sínodo de Pistoia son muy interesantes porque nos recuerdan una serie de errores que se dieron en esa época, pero que pueden darse en cualquier otra. Fijaos la primera. La primera de las condenas que nos interesan aquí al sínodo de Pistoia. Ellos habían idealizado una época de la Iglesia como si esa época fuera la única verdadera, y todo lo demás pues eran corrupciones o algo por el estilo. Dice: la proposición que afirma que en estos últimos siglos se ha esparcido un general oscurecimiento sobre las verdades de más grave importancia que miran a la religión y que son la base de la ley y de la doctrina moral de Jesucristo, es herética. Claro, porque podrá haber más o menos gente que crea, más o menos gente que practique la religión, pero las verdades de fe siguen siendo las mismas. Eso no es que pueda cambiar de una época a otra. También condena lo que hemos dicho antes, esa idea de que la jurisdicción la tienen los fieles o la tiene toda la Iglesia y ellos la pasan a los pastores, cuando, la jurisdicción tiene mucho más que ver con el sacramento del orden, con la estructura jerárquica, etc. Igual, se rechaza que el Papa sea mera cabeza ministerial, como si fuera un poco el procurador de los otros obispos, dice esto, eso es herético. También condena que la idea de que, la jurisdicción de la Iglesia tenía que ser solo puramente interior, no podía haber alguna manera, no podía llegar también a algún tipo de cosas exteriores, cuando los mismos apóstoles establecen y sancionan una disciplina exterior. Acordaos en el caso de San Pablo, del incestuoso de Corinto, determina que sea expulsado de la comunidad. Hay una serie de consecuencias exteriores. Sobre esto hay alguno de los puntos, de esta condena de Pío VI. Y luego también la idea de que el obispo ya había recibido de Cristo todos los derechos necesarios para el buen régimen de la diócesis y no le hacía falta nada más. No, eso no es así. Evidentemente hay cosas en las que puede intervenir el obispo de Roma, como lo había demostrado la historia. O sea que esto era un poco pretender una independencia absoluta del obispo respecto al Papa. Ya hemos visto que sobre todo para que pudieran intervenir los soberanos ilustrados. O sea que, en ese sentido, también rechazaba el sínodo de Pistoia, cualquier tipo de exención, reserva, algunas intervenciones habituales del Papa en las diócesis. Es cierto que aquí se puede empezar a discutir si todas y cada una eran necesarias o había algún tipo de abuso, de corruptela. Yo digo, todo eso ciertamente se podía tratar, pero para ellos es que por principio no podía haber ningún tipo de intervención. Aquí esto lo va desarrollando en varios cánones. También lo que os he dicho antes, la idea de que los párrocos y los sacerdotes actuaban en el sínodo como jueces de fe. Claro, recuerda a Roma que eso no es así. O
O sea, no es que le valga lo mismo el juicio del sacerdote que del obispo en cuanto a la autoridad en la iglesia, no, tienen misiones diversas. O esta otra dice, la sentencia que anuncia que por antigua institución de los mayores, que se remonta hasta los tiempos apostólicos, nada menos, guardada a lo largo de los siglos mejores de la Iglesia, fue recibido no aceptar los decretos, definiciones o sentencias aún de las sedes mayores si no hubieran sido reconocidas y aprobadas por el sínodo diocesano. Claro, esto es falsa, temeraria y deroga por su generalidad la obediencia debida a las constituciones apostólicas. Claro, o sea, es que resulta que el Papa da un decreto y si no lo aprueba el sínodo diocesano, eso no vale. La cosa era pero completamente ridícula, sobre todo pensando cómo estaban y cómo están a veces compuestos los sínodos diocesanos. Suena realmente a chiste. Repito que esto no quita que hubiera determinadas sentencias que por ser injustas no obligaban, pero tú no puedes poner como condición para ser aceptado el que lo determina el sínodo diocesano. O sea, digamos, podía haber, ya digo, alguna intervención que por lo que fuera, pues había una resistencia frente a ella, había alguna negociación, bien, pero no es que por principio todo tuviera que ser aprobado por el sínodo diocesano, porque si todo tiene que ser aprobado por el sínodo diocesano, ¿para qué falta hace el sucesor de Pedro? Bien, esto un poco respecto a las cuestiones de jurisdicción, que tienen más que ver con el derecho, etc. También se excluía a los malos de la Iglesia, lo que hemos dicho antes, para ellos prácticamente el que tenía fe, aunque no tuviera caridad, no estaba dentro de la Iglesia. Y eso es un poco lo que hemos visto antes de las condenas al jansenismo, aquí vuelve a salir. También había errores jansenistas de tipo dogmático, la idea de que o todo procedía del amor de Dios o todo procedía de la concupiscencia y del amor mundano, sin que hubiera un amor natural, hubiera un sustrato natural. Y esto unido pues también a otras cuestiones de corte rigorista. Respecto al sacramento de la penitencia, volvían otra vez a insistir los del sínodo de Pistoia, que primero había que entrar como en ese grupo de penitentes o hacer una penitencia pública y luego poder recibir la absolución. Vuelve a decir el Papa que no, que eso no es necesario. O exigían incluso para la absolución una contrición perfecta, un amor purísimo de Dios. Dice, bueno, pues si ya tienen que tener eso, entonces ¿qué les va a dar el sacramento de la penitencia? También rechazaban la religiosidad popular, misiones populares, culto del Sagrado Corazón y entendían que solo tenía que ser válido el culto litúrgico y la lectura bíblica. Obviamente la liturgia y la lectura bíblica son muy importantes, pero le daban era una cosa completamente exagerada, el centrarse solo en esto y rechazar todo lo otro. Y en el campo de la vida religiosa la reducía completamente al control del obispo. O sea, venían a decir que incluso el obispo pues tenía que quitar todas las órdenes religiosas, solo podían quedar los benedictinos, todas las demás había que quitarlas, no podía haber conventos dentro de las ciudades, las monjas tenían que profesar más allá de los 40 y tantos años, o sea, toda una serie de cosas era como querer, aplicar una cosa cartesiana a la vida religiosa, olvidando todo el tema de los carismas de los fundadores, diferentes órdenes, diferentes misiones, o sea, era un planteamiento de tipo racionalista. Bien, lo que pasa es que ya os digo que aunque Pío VI condenó esto, al final todo cayó por su propio peso, porque caídos los soberanos ilustrados y esta manía de meter las narices en los asuntos eclesiásticos, pues todo esto, diríamos, ya desapareció, cayó por su peso. Bien, pues lo dejamos aquí, terminamos ya esta sesión y en la siguiente iremos viendo ya lo que prepara inmediatamente el Concilio Vaticano I. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.